Nuevamente vamos a dar una asesoría al grupo 208 en la materia Prácticas Educativas Supervisadas a cargo de la asesora Patricia Irene Ramírez García. La asesoría va a hacer referencia a la ficha número 7. Esta ficha es la de registro de observación de aula. En esta ficha es algo extensa y muy importante tomar en cuenta los puntos que les voy a sugerir. Si ustedes se dan cuenta, la numeración está en número romano, son 17 puntos los que se analizan en esta ficha. Yo los separé por colores. ¿Por qué? Porque hay unas actividades que vas a hacer antes de que observes la clase del maestro y posterior a la clase del maestro, como durante la clase del maestro. Por eso estamos en 3 colores. Ahorita les voy a explicar con mayor detalle. ¿Cómo manejar los tiempos de la ficha de aula? Para eso también, para que no se les haga muy cansado estar observando un video tan largo, les voy a hacer 3 videos. En este caso es el video número 1, que son los datos que vas a necesitar para observar la clase del maestro, por lo tanto la vas a investigar antes de su clase. Que son los clásicos datos de identificación, horarios de la jornada, tiempo de observación, condiciones físicas del aula y ambientación del aula. Si tú estás observando con detalle esta ficha, te das cuenta que están en manera continua. Los rojos son del 6 al 12 y los azules son del 10 al 17, pero le estoy dando el número 2 de video, las actividades que van a hacer después de la clase del maestro, y el número 3 a lo que vas a hacer observar durante la clase del maestro. Y esto tiene una lógica para que realices un buen trabajo, una buena práctica. Aquí lo importante de esta práctica, jóvenes, es solamente el llenado de la ficha. Es todo lo que ustedes van a aprender en relación a lo que la ficha te está preguntando. Para que ustedes se den cuenta la tarea completa que desarrolla un maestro para lograr dar su clase y ver el proceso de aprendizaje de los alumnos. Avanzamos. Aquí te pongo esta ficha, este mensaje, que para apoyarte en el llenado y la ficha de observación de aula, hice un ejemplo de un grupo para que fuera más concreto, más claro. En este caso estoy apoyándome en el nivel preescolar, porque fue en el nivel donde yo desempeñé toda mi función docente y directivo. Por lo tanto, mis ejemplos, mis experiencias están en ese nivel. Pero aun cuando esté a nivel preescolar, va a ser un referente importante para cualquier nivel en el cual tú te elegiste para realizar tu práctica educativa. Algo que sí les pido yo es que sean muy éticos y profesionales en esta formación que ustedes están teniendo. No quiero que copien y peguen los datos que les estoy dando como ejemplo. Sí te puedes apoyar en algunas ideas que yo te doy para crear las tuyas. Porque luego dicen, no tengo palabras cómo manejarlo. Bueno, apóyate de algunas ideas, pero crea las tuyas, porque es muy probable que no estés en el nivel preescolar. Pero sobre todo, lo que sí les invito yo es que dialoguen con el maestro que les asignaron en la escuela donde realizan sus prácticas. Esto es fundamental, porque tu maestro en el que tú estás haciendo tu práctica es tu asesor de primera mano para lo que en un futuro tú vas a ser un profesional. Vamos ahora sí al llenado de la ficha, a los datos que me pide. Como es una ficha que tú tienes que entregar de referencia a la universidad, pues me tienes que dar los datos completos, que son los que aquí te estoy mencionando, y vamos a verlos de uno por uno. Número 1, datos de identificación de la escuela. En este caso, pues constantemente están pidiendo los datos, no creo que sea difícil manejar esta información. Lo que sí, aquí nos vamos a concentrar en el grupo, simplemente número de alumnos, hombres y mujeres, clave de la escuela, zona escolar, nombre del docente con el cual tú estás haciendo tu práctica, grado máximo de estudios, el maestro te lo va a decir, antigüedad en el servicio, cuántos años tiene laborando el maestro con la secretaría, ya sea a nivel federal o a nivel estatal si es una escuela particular. Este dato te lo va a dar el maestro de grupo. Continuamos a la ficha número 2, o al punto número 2 y al punto número 3. Punto número 2 te pide el horario de la jornada escolar. ¿A qué hace referencia el horario de jornada escolar? El tiempo que dura el maestro aquí sí le vamos a poner si es preescolar. Si es preescolar y primaria, sí tiene un horario de jornada escolar, porque es un solo maestro el que los atiende y todos los alumnos salen a la misma hora de receso.
Si es secundaria, si es bachiller, también tienen una jornada escolar. ¿De qué horario empiezan los alumnos? Que, por ejemplo, secundaria empieza a las 7 de la mañana y termina a la 1 de la tarde. ¿A qué horas tienen el receso los jóvenes en la secundaria? Ustedes, si tienen varios recesos, pues van a poner las 2 salidas, las 2 regresos de receso. Pero el tiempo de observación, si es un preescolar y es una primaria, si tienen un solo maestro, por lo tanto, yo voy a observar la clase del maestro completa, desde que inicia hasta que termina su clase. Si es preescolar, empiezan a las 9 y terminan a las 12. Si es primaria, empiezan a las 8 y terminan 12:30. Si es secundaria y me asignaron un asesor de una materia, entonces el tiempo que yo observé la materia de ese maestro, que empecé a las 2 de la tarde y termino a las 4:30. Aun cuando los alumnos empiezan desde la 1, la jornada escolar de los alumnos de secundaria, si es turno matutino, me voy a manejar turno matutino porque todos están en matutino. Entran a las 7 y salen a las 2 de la tarde. Un ejemplo, secundaria. Entonces, ¿cuánto tiempo observaste al maestro que estás asignado? No, pues empecé a observar la materia del maestro, empieza a las 9 de la mañana y termina a las 10:30. Un ejemplo, secundaria. Lo mismo bachiller, o sea, ¿cuánto tiempo observaste al maestro? La jornada escolar es el tiempo que el alumno dura durante toda su estancia en la escuela, ¿sí? ¿Qué horario tiene? De las 7 a las 2 de la tarde, secundaria, de las 8 a las 12:30 primaria, de las 9 a las 12 de mediodía preescolar. Si hay alguna variante, pues ahí ustedes lo registran. Entonces, ¿quedó claro? Jornada escolar, el tiempo que elabora la escuela. Tiempo de observación, el tiempo que duré con el maestro de grupo. Si es preescolar y primaria, acuérdense que van a durar completa la jornada. Si es con maestro de secundaria o de preparatoria, con el maestro según la materia en que les asignaron, ¿sí? Es muy adecuada o adecuada, también que le pongas acá. No, ya no te lo voy a exigir, porque la ficha te da la oportunidad. En este caso, en el ejemplo, yo a todas les puse observación, pero si ustedes dicen yo no se la pongo, no hay problema si la dejaste en muy adecuada o adecuada. En el caso aquí, voy a dar un ejemplo nada más, por decir así, nivel de ruido. Le puse poco adecuada. Le pude haber dejado en blanco, pero yo le puse aquí un comentario y se los quiero compartir. O sea, el nivel de ruido de la escuela en la que yo estaba en este momento, pues es una escuela que está muy hacia adentro de la comunidad, por lo tanto no le quedan carreteras, no hay mucho tráfico por ahí, por lo tanto la escuela está en unas condiciones buenas a niveles de ruido. Y si está la escuela por ejemplo, en esa comunidad Constancia está la primaria y la secundaria por la calle principal, así es que camiones, tráiler, todo el día pasan y están los sonidos, y si están los claxon a todo lo que da, pues sí les interrumpe mucho a los maestros. En otro que le puse poco adecuada, que es espacio, ahí únicamente quedaría yo la observación, pero yo como ejemplo se los puse a todos. Aquí a ustedes les voy a dar la oportunidad que nada más lo dejen en poco adecuada, inadecuada, lo que encontraron, y ahí sí le van a poner observación. En espacio le puse poco adecuada porque si ustedes recuerdan en la ficha número 4 que había donde decía ahí cuáles son los tamaños de las aulas, y yo les dije pongan chicas, medianas y grandes según lo que les diga el director, y estas fueron de acuerdo a los años en las que se construyeron. De los años 80 hacia atrás las aulas eran muy grandes, por eso las primarias, casi todas las primarias tienen aulas muy grandes, solamente las primarias nuevas hay unas aulas que tienen muy pequeñas. En este caso es un preescolar y lo fundaron en el año de 1980. Las primeras aulas eran muy grandes. Ya a partir de los 90 se empezaron a hacer las aulas más pequeñas, que en este caso este grupo es una aula pequeña. Y la observación que yo le digo que es una aula pequeña, y eso no le favorece a los alumnos, porque sobre todo preescolar, los niños siempre se tienen que estar en movimiento y andan los niños ahí batallando a caminar cuando hay mucho alumnado. No es desfavorable cuando la maestra en ese ciclo escolar tuvo poquitos niños, pero por lo general siempre tiene muchos niños. La limpieza, hay que observar pisos, techos, paredes, ventanas, y si está adecuada, poco adecuada, especifiquen por qué. En poco adecuada o adecuada, especifican por qué. Vamos al punto que es el último, que es ambientación del aula. Aquí también ustedes van a observar
y sí le pueden preguntar a la maestra o al maestro. Aquí yo sí les voy a sugerir, les voy a pedir de favor que sí pongan en cada uno de los indicadores, pongan una observación, porque no es lo mismo preescolar, primaria, secundaria ni bachiller. Por ejemplo, el indicador que te pide aquí: las paredes contienen mensajes de motivación o formación para el alumnado. A todo le pusimos que sí, pero le pusimos que sí, le pusimos una observación. ¿Por qué? Porque no es el mismo mensaje de motivación que pueda poner una maestra de preescolar, un maestro de primaria o un maestro de secundaria. En este caso, recuerden que preescolar siempre es de mucho material, mucha ambientación, mucho mensaje. Entonces, en este caso les compartí un ejemplo. La maestra tiene un pizarrón de información en la puerta del salón para que los padres de familia ahí tengan la información a la mano, o sea, para que los maestros, ¿qué pasó? Y ya está la maestra de uno por uno. Esto me facilita para que los papás tengan la información, ya sea decirles, saben que este día los niños se portaron muy bien, estuvieron muy atentos, aprendieron mucho, o sea, hay una tarea que dejar, ahí está la tarea, lo que están pidiendo. Entonces, esa es una estrategia que se me hizo muy buena y que siempre está motivando a los padres y a los niños. Reglamento de aula. Recuerden que en la ficha número 4 preguntaron acerca de un reglamento escolar. Las aulas también manejan reglamentos, sobre todo de convivencia, en este caso preescolar. Pero por lo regular, todas las escuelas en el aula tienen reglamento de aula, acuerdos de aula. Hasta nosotros como universidad, el acuerdo es participación, la asistencia y todo lo que nos estamos marcando para que podamos obtener una calificación muy favorable. En este caso, el reglamento aquí yo le pongo que sí lo tiene y le especifico alguna observación. El reglamento de aula se organizó en conjunto con los alumnos y la mantiene a la vista de los alumnos y los padres de familia, sobre todo porque los alumnos tienen que tener mucho ambiente visual. Entonces, la maestra tiene el dibujo y tiene con un mensaje sencillo donde dice el acuerdo al que ellos llegaron. Por ejemplo, si quiero hablar, levantar la mano. Otro, que no voy a golpear a ningún compañero, y así es lo que va manejando ella, una manera para que haya un buen ambiente en el aula. Cuenta con material didáctico accesible, estimulante y acorde al nivel de desarrollo de los alumnos. Entonces, si ustedes no lo observan, o sea, aquí dice cómo está el aula. Entonces, en preescolar no hay ningún problema, porque el preescolar siempre tiene organizados sus materiales, tiene espacios, la maestra los clasifica y los especifica para los materiales con los que el niño va a manejar. En este caso, en este periodo se manejaban por campos formativos, entonces tiene sus materiales por campos formativos. El material está disponible al alcance del alumnado, y aquí en preescolar siempre tiene que estar al alcance de los niños, porque ellos tienen que manejarse de manera independiente, tomar sus crayolas, sus hojas, los libros, lo que ellos ocupan. Vamos a ver qué sucede en primaria, secundaria y bachiller, si hay y si no hay. Las paredes del aula mantienen material que apoya específicamente la discapacidad. Si en ese ciclo escolar no hay alumnos, por lo general siempre los tienen cuando tienen un compañero que tiene alguna discapacidad que requiere apoyo. Entonces, si en este ciclo escolar, en este periodo de prácticas, el grupo en el que ustedes estaban no hay alumnos, pues le van a poner que no. ¿Y por qué? Porque no se inscribió ningún alumno con discapacidad. Y si hay, ¿cuál es el material que tiene para ayudar a ese alumno? ¿Qué tipo de material tiene? Si está a la vista, si no está a la vista, ustedes pregúntenle al maestro. Si está a la vista, pues hagan un comentario con el maestro para ver qué les comenta, y si no, y si no hay en ese momento, maestra, cuando usted tiene algún niño con alguna discapacidad, ya sea vidente, invidente o con síndrome de Down o con autismo, le pone algún cartelón o algo para ayudarlo y que le diga que sí. Eso es más que nada para que tú tengas esa información, pero aquí ahorita no la registra, le pones que no, solo cuando hay. ¿Existe una biblioteca de aula? Si existe, pues mencionarla. El aula cuenta con una biblioteca con una gran variedad de bibliografía. Bueno, pues esto es todos los elementos que tú vas a indagar antes de que se maneje la observación de la clase.